Espero que las ideas que hemos desarrollado hasta ahora vayan siendo claras. Pero ahora, en esta parte del video, nos vamos a concentrar en determinar algunos aspectos claves que nos permitan calcular esas constantes de integración C1 y C2 que aparecen en la ecuación de la curva elástica. Y dijimos que se podían determinar a partir de tres tipos de condiciones: condiciones de contorno, condiciones de continuidad y también condiciones de simetría o aquellas condiciones en donde tengamos puntos máximos, puntos de flexión máximo. Pero las condiciones de contorno están asociadas a cuáles serían los valores de rotación o de deflexión en los contornos de un tramo. Es decir, si usted tiene una viga que está compuesta por tres tramos, pues, ¿qué está ocurriendo en los contornos de cada uno de esos tramitos? Y eso estará asociado al tipo de apoyo que tengamos nosotros en los extremos de una viga o en los extremos de un tramo de una viga. Por ejemplo, un rodillo como este de acá, pues la condición es que ese rodillo no permitirá, o asumimos que no permite, deflexiones o desplazamientos verticales. Por lo tanto, la condición acá es que V debe ser cero. Si tuviéramos un pasador o un apoyo de segundo orden, pues la condición es la misma, porque ese apoyo, como este que está acá, no permitirá que la viga se deflecte verticalmente. Sin embargo, como ustedes notan acá, si yo trazo una línea horizontal y una tangente a ese punto, sí es posible que la viga rote. Si ahora el pasador o el rodillo lo tenemos no en todo el extremo de la viga, sino en un punto intermedio, pues en este punto vamos a tener las mismas condiciones. La deflexión vertical tiene que ser cero en ambos casos, y aquí se nota, ¿no? Asumimos esa premisa. También estamos asumiendo que este rodillo es capaz de restringir los desplazamientos positivos, es una premisa. Pero la rotación, noten acá, de nuevo, trazo una línea horizontal y luego una tangente. En este caso tenemos una rotación positiva, y acá, si trazo una línea horizontal y una tangente, pues acá estaremos hablando de una rotación negativa. Es decir, ahí la viga sí está rotando. Y el último caso es un empotramiento. Pues en el empotramiento hemos dicho que esa condición de apoyo no permite rotaciones, es decir, θ sería igual a cero en ese punto, y tampoco permite deflexiones. Entonces, en un empotramiento tenemos esas dos condiciones de contorno. ¿Hay otro tipo de apoyos? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestra viga se apoya sobre un resorte o sobre una barra, que puede ser una barra deformable, que la idealizamos mediante un resorte? Ustedes ya saben cómo podemos calcular la rigidez del resorte si es una idealización de una barra. Entonces, si yo asumo que la deflexión va hacia abajo en ese caso, porque las cargas van en dirección gravitacional, y esto sería lo lógico, entonces la viga se deflecta, ¿sí? Y la deflexión en ese punto, que lo llamo x igual a cero, será igual a menos la fuerza que tengamos en el resorte, la fuerza axial sobre la rigidez axial del resorte. Es menos, ¿por qué? La deflexión va en dirección negativa, ¿sí? Y hemos dicho previamente que las deflexiones que vayan hacia arriba son positivas, las deflexiones que vayan hacia abajo son negativas. Ahora, si lo que tengo es un apoyo de un resorte torsional, ¿sí?, que tenga una rigidez K sub θ, ya no una rigidez lineal K, ¿cierto? Entonces, este apoyo, si la rigidez es finita, pues este apoyo permitirá que se genere una rotación θ. Y aquí se desarrollará un momento. Entonces, la pregunta que les dejo a ustedes para que lo analicen es: ¿cuál sería esta condición de contorno en el caso en que tengamos un apoyo que lo idealicemos mediante un resorte rotacional? Esas son las condiciones de contorno. Ahora hablemos un poco de las condiciones de continuidad, ¿sí? Y la continuidad está asociada al hecho de que la curva elástica es una curva que es continua, ¿sí? Nosotros no vamos a tener una curva elástica, por ejemplo, en el caso de este puente, no va a venir una curva así, y luego brinca así, y luego algo así, y otro brinco. Y aquí hay discontinuidad y aquí también hay discontinuidad. Eso no es una curva elástica, ¿sí? A no ser que tengamos un elemento extraño en ese punto, que, bueno, no es una curva elástica continua, lo he corrido ahorita. A no ser que tengamos un elemento extraño que esté conectando esos dos tramos de viga y que genere esa discontinuidad. En la mayoría de los casos no vamos a tener eso. La mayoría de las uniones serán uniones rígidas o uniones articuladas.
Entonces, ¿en qué consisten esas condiciones de continuidad? Pues permítanme hacer esta idealización de una viga de este puente, como si fuese una viga simplemente apoyada, en donde aquí en este punto tengo una carga y acá en este punto otra carga. Desprecio la carga distribuida, que podría ser el peso propio de los elementos. Y entonces acá yo noto que tengo un tramo, ¿cierto? Otro tramo y otro tramo. Tres tramos. Para cada uno de los tramos, recuerden, yo voy a tener una ecuación de la curva elástica. Para el tramo 1, para el tramo 2 y para el tramo 3. Y para cada tramo yo voy a tener dos constantes de integración. Entonces en este caso voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 constantes de integración que debo calcular. ¿Cómo? Con todo esto que estamos viendo acá. Pero hablando de la continuidad, pues voy a ir aquí a la unión entre el tramo 1 y el tramo 2. ¿Qué está ocurriendo en ese punto? Pues en ese punto la viga se está deflectando V, una distancia V. Y la deflexión, ¿cierto? Que experimenta la viga cuando X valga L1, ¿cierto? Que es esta deflexión V. Si la curva es continua, tiene que ser igual a la deflexión que experimenta la viga o el tramito 2 cuando X valga 0. Voy a ponerle acá deflexión 2 y deflexión 1. Deflexión del tramo 1 en X igual a L1 debe ser a la deflexión en el tramo 2 cuando X igual a 0. Te estoy diciendo ahí que los dos puntos, ¿sí?, van a tener la misma deflexión. Eso es una ecuación de continuidad para la deflexión, pero no es la única. Noten acá, lo muestro acá, pero lo muestro aquí en este lado, en la unión entre el tramo 2 y el tramo 3, pero también lo pude haber hecho en la unión del tramo 1 y 2. Al fin y al cabo, también es una curva continua. Y acá me voy a enfocar en la rotación, ¿sí? Ya no voy a hablar de continuidad de la deflexión, sino de la rotación. Y yo en este puntico, si vengo acá y ya moví la figura, bueno, aquí un poquito, y esto también, permítanme hacer ese cambiecito aquí rápidamente. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que tenemos? Pues yo trazo una línea horizontal y luego una tangente a ese punto, y yo noto que la rotación o el angulito, voy a acercarme lo más que pueda, el angulito que tengo acá de este lado, a la derecha, va a ser igual a la izquierda de este punto. Y eso me permite a mí establecer otra ecuación de continuidad. ¿Cuál? Que la rotación del tramo 1, ¿sí?, en X, perdón, ya no es tramo 1 acá, sino que es tramo 2. Esto no está al cuadrado, voy a escribir aquí más bien la rotación del tramo 2 cuando X valga L2, ¿sí? Esa rotación va a ser igual a la rotación del tramo 3 cuando X valga 0. ¿Qué estoy diciendo? Que si tengo un elemento que es rígido, como este brazo acá, y en este puntico, justo en este puntico, pues los dos laditos, uno antes o un elementico, un puntico justo antes y otro puntico justo después, van a tener la misma rotación. Y esta es otra ecuación de continuidad de la curva elástica, pero para rotación. Hay otros casos, ¿sí? No son los únicos. Entonces, por ejemplo, acá ya lo veíamos ahorita, qué pasa cuando usted tiene dos tramos que convergen en un punto y en ese tramo tiene un rodillo. Pues en ese caso nosotros podemos establecer esta ecuación de continuidad. La deflexión al final del tramo 1 va a ser igual a la deflexión al inicio del tramo 2 y eso es igual a 0. Y la rotación también. Van a tener la misma rotación en ese punto, ¿sí? Aquí la simbolizo como Y'. Y recuerden que Y' es la derivada de Y, que Y es la curva elástica, la deflexión. Entonces la derivada de Y, eso es teta. Aquí cuando yo hable de Y', estoy hablando de teta, rotaciones. Teta 1 igual a teta 2 en este punto. Ojo, no es en toda la viga, es solo en ese puntico. Otro ejemplo, acá, por ejemplo, este aquí, cuando tenemos una carga puntual aplicada, pues en ese caso, no sé, viene la curva, y vamos a asumir que se deflecta un poco, entonces aquí, ¿qué está ocurriendo? Pues la deflexión al final del tramo 1 es igual a la deflexión al inicio del tramo 2.
la rotación al final del tramo 1 es igual a la rotación al inicio del tramo 2. Y uno importante o una condición de continuidad importante es cuando los dos elementos se unen, ya no con una unión rígida, sino que con una unión articulada, con un pasador en el cual usted puede tener una carga aplicada, o no, o sin la carga. En ese caso, cuando tenemos un pasador, la rotación no va a ser la misma, porque un pasador es una articulación. Y piensen en las articulaciones que usted tiene en su cuerpo. Si las articulaciones nos permiten a nosotros que, por ejemplo, tengo aquí mi brazo y la mano, y aquí tengo una articulación, entonces un tramo puede rotar, ¿sí?, sin que el otro rote. O sea, la rotación de los dos tramos, la rotación al final de este tramo y al inicio del otro, pueden ser diferentes. Entonces aquí noten que a diferencia de los otros casos, la rotación no es la misma, ¿sí? Es una articulación. Pero la deflexión sí es la misma. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo muevo esto hacia acá, los dos puntos van a tener el mismo desplazamiento, pero pueden tener diferentes rotaciones. Esos son ecuaciones de continuidad. Y la última, ecuaciones o condiciones de simetría o condiciones de deflexión máxima. Aquí tenemos que estar muy seguros de que en realidad esto sí sea un máximo o que tengamos simetría total. Por ejemplo, en este caso, si yo asumo que esto es L y esto es L, o mejor dicho, L1 es igual a L3 y la carga se aplica simétricamente respecto del centro de la viga, pues tenemos una condición de simetría total. Y para este caso específico, cuando yo dibuje la curva elástica, ¿sí?, sin necesidad de tener una ecuación, yo sé que la deflexión máxima va a ocurrir aquí en la mitad, en x igual a aquí en la mitad de este L2, ¿sí? Y cuando tenga un máximo, ahí cuando la deflexión sea máxima, la rotación es cero. ¿Por qué puedo aseverar eso con un poco de confianza? Bueno, porque es que recuerden que la rotación, ¿cierto?, es la derivada de la deflexión, ¿sí? Entonces, la derivada, si la rotación es cero, eso me indica que ahí voy a tener un máximo o un mínimo también de deflexión, ¿sí? Pero vuelvo, insisto, tenemos que estar 100% seguros de que aquí en realidad voy a tener un máximo de deflexión. Y 100% seguro de que la rotación es cero en ese punto, ¿sí? Entonces, esta de acá se convierte en una ecuación con la cual yo podría calcular una constante de integración C1 o C2 de este tramo 2. Esos son algunos de los casos de ecuaciones de continuidad, contorno, simetría y máximo que podemos utilizar para calcular las constantes de integración. En el siguiente ejemplo veremos en el siguiente video veremos un par de ejemplos.